una práctica que hemos encontrado en los órganos de justicia y los órganos de control es que requieren de casos completamente documentados e incluso procesos finalizados, condenados o en firme para poder actuar. De hecho, vimos entre las inscripciones que tal vez hubo en el Tribunal Supremo Electoral y luego cuando ya era hora de dar posesión, vimos un avance en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Creo que igual vemos cierto avance ahora con la Junta Directiva del Congreso sacando a luz pública cuáles son los salarios de los empleados del Congreso. Yo creo que lo que pasa es de que estamos evolucionando. Si a todas luces hay un funcionario que es contratista del Estado, hay pruebas, hay denuncias, se hacen públicas, debe haber un organismo que tiene que tomar la acción, alguien lo tiene que decidir. Carlos Menocal y Ronaldo Robles estuvieron contratados en el 2015 como asesores en el Congreso con un salario de 18,000 quetzales cada uno. Sin embargo, su función principal y paralela era dirigir la comunicación de la campaña de Sandra Torres de la UNE. Un trabajo doble. Por su parte, Fridel de León, quien se desempeñó como vocero de Manuel Valdizón, cobró 10,000 quetzales por supuestamente trabajar en el Congreso. Hoy la suerte vuelve a estar del lado de Menocal y Robles, pues el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, los contrata como encargados de comunicación de esta entidad con salarios de 30,000 quetzales. Hoy por hoy en el Congreso no hay manera de impedir que esto suceda, este caso como el que mencionas. De hecho, incluso hasta ellos podrían decir, nosotros sí estábamos trabajando, no para el Congreso, para una campaña política, como tú bien lo señalas. Pero por lo menos pueden decir, estamos trabajando. Lo que estamos hablando es que esa opacidad se prestó para eso, para gente que ni siquiera trabaja, ni siquiera para alguien más, pongámoslo así de crudo y de cruel. Simplemente, como hacía la secretaria de MUADI, llegaban a cobrar un salario por el cual no habían movido un dedo. Los 011 son los permanentes, es decir, es gente que es permanente, no tiene que firmar contrato año con año, sino que está ahí y que goza de todas sus prestaciones laborales. Tiene bono 14, indemnización, etcétera. Los 029 son los que son supuestamente ese reglón es para contratar profesionales calificados. Y el 022 es igual que el 029, solo que sí tiene prestaciones. O sea, es un contrato profesional que está sujeto a ser renovado cada año, pero con prestaciones. El 011, el caso del Congreso, digamos, creció mucho, pero en la mayoría de instituciones del Estado lo que ha crecido es el 029 y el 022. El 011 no ha crecido mucho en otras instituciones, a diferencia del Congreso. Cuando lo que tenemos entonces después de esto es un gran desorden de personal, porque recordemos que los 011 sí están obligados a rendir cuentas a la Contraloría, son los únicos que pueden firmar contratos, pero normalmente son los que ganan menos. Mientras que un agente de la Policía Municipal de Tránsito gana 5,300 quetzales mensuales, la corrupción y el abuso en el Congreso no tiene límites. ¿Sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses pagan en el Congreso por los asesores de diputados, podríamos haber pagado el salario de 1.583 policías municipal de tránsito o bien 2.528 agentes de la Policía Nacional Civil en un país que está urgido de seguridad? Uno de los problemas que hemos tenido en el hospital es que carecemos de lavamanos suficientes, carecemos de lo que es un buen sistema de drenaje, carecemos de agua en muchos sitios, paredes que se nos están prácticamente acabando por el tipo de limpiezas terminales que debemos hacer. Yo le diría a usted que si utilizáramos esos 8.3 millones al mes, en 3 meses podríamos nosotros tener
lo que requerimos en el hospital para tener una inversión en mantenimiento. Es decir, podríamos tener unos 24 millones de quetzales que podrían servirnos efectivamente para poder hacer algo mejor dentro del hospital. Definitivamente el impacto en las comunidades, que es el enfoque de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Podría ser altísimo en función de viviendas. Una cantidad como la que se estima en función de las contrataciones del Congreso podría funcionar para el beneficio de más de 600 familias. Estamos hablando de más de 600 viviendas y si esto lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que están en cada núcleo familiar, estamos hablando de miles de personas que pudiesen ser beneficiadas en función de la dignidad de su vida, ¿verdad? Por la manera precaria en la que viven a una vivienda más digna. Montos como estos podrían funcionar para la ejecución de proyectos, ya sea de infraestructura, educación, etcétera, que, por ejemplo, gestionados por la comunidad y por voluntarios. Podríamos hablar de proyectos de 50,000 quetzales, estamos hablando de más de 150 proyectos comunitarios. En función de la dimensión de la pobreza, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, que podrían beneficiar a más de una familia, sino a comunidades enteras, ¿verdad? Le preguntamos a nuestra audiencia qué sugiere usted que podemos hacer para fiscalizar al Congreso. Esto fue lo que nos respondieron. Utilizamos el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial. Coralia Díaz nos dicen que reciban un sueldo mínimo, que trabajen, que paguen su almuerzo o lo lleven de su casa, pero que no les den viáticos ni ningún gasto. Mientras que Fabián Pira considera que participar en Guatecompras, transparentando todas las compras que se realicen de bienes y servicios, es una opción. Además, exige que el presidente del Congreso publique todas las contrataciones 011, 028 y 022, así como el presupuesto del Congreso en el portal, tal y como lo ofreció. Otra de nuestras preguntas fue esos 532 millones de quetzales que los diputados gastaron en sus asesores, ¿cómo pueden ser invertidos en otros rubros que causen gran impacto para Guatemala? Que al día de hoy no lo han tenido. Fueron miles de respuestas y aquí colocamos algunas de las más interesantes. Bajo el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial, usted puede seguir participando en este programa donde su aporte y su opinión es muy importante para nuestra investigación. Edwin Otoño el Chiquita nos dice que es necesario que el pueblo dé soluciones porque no es justo que los niños mueran por desnutrición y reciban clases en hacinamientos, así como falta de maestros. Mientras que los diputados gastan nuestros impuestos, exige que se bajen el sueldo para ver si les gusta seguir por varias legislaturas ganando dinero fácil. Manuel Cruz nos dice qué barbaridad los grandes sueldos y las escuelas de adobes con palos y nylon y los hospitales sin nada de medicinas. No podemos permitir ningún retroceso, al contrario, se está demostrando que hay un país que está cambiando, pero todavía le falta mucho por cambiar. Y entonces, mientras más vigilantes y activos nos mantengamos los ciudadanos, más vamos a garantizar que este proceso que apenas arranca en cambio, realmente se vaya fortaleciendo y terminando en instituciones fuertes que cumplen su función con funcionarios públicos que están al servicio de la población. Es indispensable que la sociedad civil entienda cuál es nuestro rol en función de la información que existe dentro de las organizaciones públicas del país y de esa manera poder generar denuncias con propuestas claras y exigir que las gestiones públicas se generen de una manera transparente. Soy Silvia Jereda en Informe Especial, lo espero la próxima semana y lo invito a participar en este nuevo formato donde usted es parte de nuestras investigaciones. Puede escribirme en el Facebook de Informe Especial con Silvia Jereda, mi Facebook Silvia Jereda, o utilizando Twitter S. Jereda. Gracias por su sintonía. Seguimos la próxima semana con las mejores investigaciones.